últimas frases, y las más importantes también. En realidad todo es relevante. Posición paciente operador, mesa clínica, mesa quirúrgica. Tenemos que interiorizar cómo va a funcionar la clínica, instrumental, tenemos que disponer en la mesa absolutamente todo. Por eso el curso este clínico es tan exigente que se requiere la presencia del 100%. No pueden faltar. ¿Tienen algún problema? Participen antes de su docente y den los justificativos que corresponden. Pues no, pero siempre con anterioridad. No vengan después que me dejó el niño o que tenía, qué sé yo, atención en el seguro, por favor. Si es con anterioridad, muchísimo. ¿Ya? Bueno, ahora esto no tampoco. Vamos a actuar nuestras pilitas. Bien, vamos a hablar de un ejemplo pequeño, ojito parcranial. Vamos a ver bien, ¿no? Tres grandes rasgos. El octávico, nervio maxilar superior, nervio maxilar inferior. No nos interesa mucho hablar del origen aparente o real del nervio. ¿Ya? Gráficamente, tienen acá el territorio inervativo. Por ejemplo, el octávico, vean chicos, este de acá, todo este sector. Nervio maxilar superior, es este de acá. Y el inferior. Tres grandes zonas. Desde el punto de vista odontológico, ¿cuál nos interesa? Maxilar superior, Los dos, que se encuentran en ese orden correlativo de salida del ganglio de Gasser, que es el trigémino, dando origen al nervio maxilar superior e inferior. Tanto es por él, nervio maxilar superior. Es de carácter sensitivo, sensitivo. Este nerviecito, observe, este es el ganglio de Gasser, las tres ramas, el oftálmico, maxilar superior y el inferior. Sale de la cavidad craneal a través del agujero redondo. Forma parte de la hendidura pterygopalatina y se vuelve horizontal tomando la hendidura esternopalatina. Sigue este trayecto, el piecito, ¿verdad? Y se introduce al conducto infraorbital, cuya salida la va a conformar el nervio del mismo nombre, es decir, infraorbital. Algunos autores lo consideran el infraorbitario como terminal del nervio maxilar superior. Entonces estamos acá, ¿verdad? Para que no se pierda. Ya hemos descrito todo este trayecto, ¿correcto? Nos da el nervio infraorbital en su salida, que nos dan varias terminales, como ser las nasales y palpebrales. Inmediatamente se hace del agujero del mismo nombre. ¿Hasta aquí estamos?
que no esté claro, chicos. Ahora, entiéndanlo bien. En este trayecto, vean el puntero, da una serie de ramitos que van a ir destinados a las piezas mismas. Claro, nos van a dar el medio meningio medio antes que no nos interesa desde el punto de vista odontológico. Ahí está. ¿Verdad? Pero, repito, nos van a dar tres grandes ramas. Nervio dentario posterior, nervio dentario medio, vean chicos, y el nervio, ¿cuál creen que es este? Anterior. Nervio dentario anterior. Y los vamos a ir describiendo. Y hemos dicho que es sensitivo el nervio maxilar. Es decir, vamos a percibir la sensibilidad a través de este nervio. Vamos por el nervio dentario posterior. Es este de acá, chicos. Ahí. Y ya para ver, observen, este dentario posterior va a inervar. Y aquí está. Tercer molar superior. El segundo molar superior. El primer molar superior en su raíz. Visto vestibular y palatina. ¿Me entendieron? ¿Correcto? Entonces estaríamos hablando de los molares propiamente, dentario posterior. ¿Correcto? Algunos autores lo mencionan como nervio alveolar posterior superior también. Vamos por el dentario. ¿A qué creen que inerva el dentario? Premolares. Premolares, correcto, dentario medio, premolar. Y la raíz mesiovestibular del primer molar. Haciendo un poquito de memoria. El primer molar tiene tres raíces, ¿correcto? El dentario posterior nos va a inervar la raíz visto-vestibular y palatina. Y el dentario medio, la raíz mesiovestibular del primero. Ahora sí, está claro el concepto, ¿verdad? Manos premolares, por supuesto. Primer y segundo. Vamos por el dentario anterior. ¿Y está? Este de acá. ¿A qué piensas nos inerva el dentario anterior? Incisivos caninos. Incisivos. Central, lateral y canino. Perfecto. Del otro lado también, por supuesto, ¿verdad? Entonces, como se han dado cuenta, la particularidad que tiene este nervio de poder dar sensibilidad a todo el arco dental
necesario o no? Molares hasta incisivo. ¿Alguna pregunta de tipo? Solo la parte de arriba, ¿no? De superior. Solo la parte superior. Con el nervio posterior. El ventral posterior. Todo. What the fuck? No quiero. Vamos al tema. ¿Qué? Un trabajo de cuidado preclínico. Sí, por eso hay que ir a... Va a ser el último, creo. ¿De qué cosa? El trabajo de colgados para el clínico. Sí. Es el último trabajo de colgados. Pero hay que hacerlo, nomás se puede. O sea, yo estudio en preclínico de radio, oclu. Pero no es igual, yo lo siento como unas clases nomás. ¿Ya has pasado el pasado? O sea, oclusión, radio. Y es el preclínico, tienen que hacer sus trabajos de preclínico. Y yo lo sentí nomás como clases normales, ¿no? Que simplemente no puedes faltarse y ya. Es eso. No lo he sentido como una diferencia del preclínico del tercero. Perio, oclu, semistomato, radio. Hasta aquí está claro, ¿verdad, chicos? Si hemos hablado del nervio maxilar superior. No sabéis dónde lleva, qué cosas son las que corresponden. Sí. Porque vamos a hablar de técnicas tronculares, infiltrativas, en fin. Ahora, quiero que me entiendan. El concepto está ahí de qué es lo que significa una anestesia de carácter regional o local. Una regional, chicos, es aquella técnica que nos va a permitir desensibilizar un territorio amplio. ¿Ya? De inervación. En cambio, la anestesia local es más específica. Nos va a permitir desensibilizar terminaciones más pequeñas, terminaciones nerviosas mucho más pequeñas. Es más objetiva esta técnica. Ahora, la anestesia loco-regional la vamos a utilizar en pacientes que estén conscientes, ¿verdad? A diferencia de la anestesia general, a eso se refiere. El paciente tiene que estar consciente. Por supuesto que tiene que haber ausencia de sensibilidad, ya sea a las piezas que vamos a anestesiar, o también el soporte de los mismos, que no es nada más que el ligamento pterigomaxilar. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué ventajas nosotros tenemos de esta técnica que vamos a utilizar? Primero, hemos dicho, el paciente está consciente, ¿verdad? Dos, no va a existir una distorsión fisiológica del organismo. Es decir, la utilización de anestésicos locales no va a alterar de forma relevante la función orgánica del paciente, en lo más mínimo. Su morbilidad es mínima y la mortalidad excepcional. Estaríamos hablando de un shock anafiláctico cuando estemos en presencia
o utilización de la solución anestésica. ¿Qué más? Definitivamente el operador es quien va a realizar esta técnica. Para eso estamos acá y vamos a aprender. Estas técnicas son fáciles de aprender y ejecutar. Claro, cuando estemos enmarcados en un marco teórico establecido. En otras palabras, tenemos que estudiar la parte teórica para hacerla práctica. Y no nos podemos equivocar. El porcentaje de fracasos es mínimo, por supuesto, ya lo vamos a ver. Hay algunas veces que los reparos anatómicos varían de paciente a otro, efectivamente. Y el gasto económico no es tan significativo. Podemos echar manos de otro tubo, económicamente no es tan caro como en otras partes. Y reforzar la técnica que son. ¿Qué más? Referente a los inconvenientes de la aplicación de la anestesia, ¿qué problemas podemos tener? Por supuesto que el paciente anda ansioso, ¿no? Estresado. Va a ver la aguja, va a querer rajar de la clínica, ¿verdad? Existe también la posibilidad de reacciones de hipersensibilidad a los componentes de la solución anestésica que está contenida en la anestesia. Existe esa posibilidad. Y claro, no es necesariamente dirigida a el contenido de la solución anestésica, sino a los conservantes o preservantes de la solución. Que el paciente puede tener algún tipo de reacción a él, no a la solución. ¿Qué sustancias son esas? El bisulfito y el metilparado. Los pacientes pequeños, chicos, en la pediátrica, realmente algunos no toleran, ¿no? La utilización de agua. Y por ello la técnica de anestesia. Cuando estemos frente a operaciones mucho más complejas, por supuesto que requerimos de un refuerzo. Y claro, por empezar, hermano, ya de la solución anestésica que estamos utilizando. Y lo que les decía, algún tipo de anormalidad anatómica va a dificultar y por supuesto tener un buen efecto anestésico durante la técnica de pacientes gorditos, unos flaquitos, un niño por ejemplo, no tiene desarrollado el complejo maxilar. Y por último, cuando estemos en presencia, chicos, de algún proceso inflamatorio, ya que me refiero a los pacientes que vienen con la cara hinchada, que no durmió toda la noche, hay un aumento de volumen, jamás nosotros vayamos a utilizar la solución anestésica para el procedimiento. Nunca, por la siguiente razón. Si nos aventuramos a realizar la técnica de anestesia, lo único que vamos a hacer nosotros como operadores va a ser difundir ese proceso séptico, al margen de no tener el efecto anestésico deseado, porque el pH que tiene ese paciente en proceso inflamatorio esto es altísimo, y el pH que se contiene en el
estuvo espacio, pues no se va a neutralizar y no vamos a tener un efecto necesito correcto o deseado. Entonces son dos grandes inconvenientes de su aplicación. Jamás, chicos, vamos a anestesiar en pacientes que están en condiciones de edema o inflamación o inflación. Por esa razón. ¿De acuerdo? Entonces preguntarle, doctor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué actitud vamos a tomar? O lo despachamos al paciente. ¿Sí? Vaya a otra parte, ahí le van a atender, o no hacemos esto, en fin. Ese cuadro inflamatorio, si lo tenemos que estudiar, utilizando qué? Básicamente, o antimicrobianos, y la asociación probablemente de algún antiinflamatorio o de una analgésico. Pero eso siempre bajo supervisión del docente. ¿De acuerdo? Vamos. ¿Qué tipos de anestesia local tenemos en la oncología? Y lo vamos a ir mencionando. Vamos a ir por eso más. Número 1, mucosa, ¿no? Equivale a la tópica. En el comercio lo conocemos con el nombre de benzocaína. Viene en gel y viene también en spray. ¿Cuándo vamos a utilizar o echar mano de esta técnica? Por ejemplo, en piezas dentarias temporarias con gran movilidad. Aplicamos el gel o el aerosol. El aerosol tiene lidocaína 1 o 2%, y bueno, procederíamos a la extracción de la pieza dental. Creo que esté en esa condición de gran movilidad. ¿Cuánto más podemos utilizar? En maniobras de tartrectomía. ¿Y qué es la tartrectomía? No es nada más de esas maniobras de eliminación del cálculo dental. Y lo van a llevar mucho más lentamente que lo. Entonces aplicamos el gel a nivel cervical, fondo del surco también de las piecitas, y procedemos a retirar todo ese cálculo y sable, ¿no? Que de verdad incomoda. Segunda utilidad. La tercera, mencioné el doctor, podemos echar mano de esta técnica previa a la toma de impresión. Algunos pacientes no toleran la aplicación del material de impresión, alginato, silicona, porque se les da escala. Entonces, en ese caso también podríamos utilizar y aplicar. Vamos por la segunda clase, que es la submucosa. Consiste, chicos, en que esta técnica es más superficial, pero tiene tres variantes. Y lo más importante desde el punto de vista ya odontológico. La tiene que estar bien cementado, bien estudiado y por supuesto bien. ¿Cuáles son estas tres variantes? Vamos con la superficial. Esta técnica, chicos, como bien dice, se aplica inmediatamente por debajo de la, es decir, la aguja la vamos a introducir por debajo de la mucosa, depositamos y procederíamos a extraer piezas dentarias cuya inserción es submucosa. Estaríamos hablando específicamente de restos radiculares que no tienen inserción ósea y que se encuentran inmersos en la boca. ¿De acuerdo?
Vamos por la segunda variante, la más utilizada, chicos, supraperiódica o infiltrativa. Este autor menciona como para aplicar supraperiódica. Consiste en que la aguja la vamos a aplicar entre la mucosa y el periodo. Ahí, en medio de ahí. Y la letra C corresponde a la papilar. Algunos autores la mencionan como intrapapilar también, que no es nada más que en la función, la vamos a realizar, vamos a ver en un momento, en la papila interdental. Esta técnica, chicos, se utiliza en piezas dentarias temporarias. O dientes de leche. Algunos autores lo mencionan como dentición densiva. Vamos por la tercera variante, que es la superior. Vamos a ver. Esta técnica consiste en depositar la solución entre la cortical y el periodo. Nos va a permitir desensibilizar un área mayor en referencia o en contraposición de la supraperiódica. La técnica infraligamentaria es una primera técnica que algunos autores consideran como un apoyo o refuerzo de la técnica anteriormente realizada. Puede ser una cortical o una infiltrativa. ¿Cuál es la técnica para realizar esta maniobra? Pues consiste en introducir la solución en el espacio periodontal, paralela al eje de la pieza que estamos trabajando. Y son dos funciones, mesial y distal, es decir, en proximal. ¿Está entendiendo esto? ¿Tipo de refuerzo para o infiltrativa? A ver, viene un paciente a la atención. Dice, doctor, me está doliendo la cabeza. Vamos a suponer que es un premolar. La técnica para la extracción del premolar es la infiltrativa, que ya vamos a ver con mucho más detalle. Pero el paciente sigue con dolor, a pesar de que ya tomó su calmador, su paracetamol, su no sé qué, el paciente continúa como es. Entonces, verificamos y hacemos una percusión en el dientecito. Tic, tic. El paciente debe saltar. Está cursando por una inflamación del ligamento periodontal, que no es nada más que una periodontitis. Entonces, caramba, hacemos la infiltrativa sin ver cómo molestias el paciente. ¿Qué hacemos? La intraligamentaria. Pues son nada más que dos funciones, el mesial y distal de la pieza, introduce la aguja en dirección al ligamento y deposita. Y el paciente va a estar más confortable, nos va a permitir trabajar. ¿De acuerdo? Por eso les decía, no es nada más que un refuerzo o apoyo de la técnica anteriormente realizada, ya sea troncular o infiltrativa. Ahora sí,
Y por último, la intrapulpar, utilizada ampliamente en operatorios. Y claro, hay que extirpar el complejo pulpar, ¿verdad? Introducen las limas, tira nervios, y el paciente quiere escaparse de la clínica. Mucho dolor. ¿Y en qué consiste esta técnica? Se coloca la aguja justamente en dirección a los cortes pulpares, atravesando primero la cámara, ¿verdad? Y va en dirección al conducto. Y se depone. El paciente va a estar mucho más confortable y se procederá a la extirpación de todo ese conducto. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Muy bien. Se refiere dentro de la pulpa. Toda manera de aclarar. Vamos a suponer que vamos a hacer un primer molar superior, perdón. La caries es profunda, penetrante, compromete el complejo pulpar, ¿verdad? Por eso hay dolor. ¿Correcto? Hacemos la troncular y su complemento, que ya vamos a hablar de los complementos. Y el paciente sigue con dolor. Uno introduce la lima para retirar el nerviecito o los nerviositos. El paciente llora de dolor. ¿Qué hace el operador? Introduce la aguja a cada cuernito pulpar y depresión. Entonces mitiga el dolor, se obtiene un mejor efecto anestésico. Entonces ahí procede a retirar el nervio como corresponde y es solamente traccionar, ¿verdad? Porque después ya no va a haber dolor. Entonces también la podríamos considerar como un refuerzo, la técnica intrapulpar. ¿Entendieron, chicos? ¿Estamos? ¿Seguimos? ¿Tienen clase? Bien. Híjole, de verdad la pasó. Ahora vamos a lo que hemos hablado. Unos cuadritos más adelante, por favor, dale. Perdón, atrás. ¿Ese? No. Eso hemos visto. Tipos de anestesia regional. Sí. Eso de tópica, eso hemos visto. Sí. Ajá. Mierda. Ahí está. Eso lo traía. Es el nervio trigémino. Caracho. No puedes, no hagan eso. No sé. Es ¿qué? Ah, sí, calientan, ¿no? Oye, me da miedo pinchar. Miedo pues pinchar para la anestesia. Ah, ya. Pues da miedo. Vamos a lo que es. Ya sabemos el campo de inervación, dónde va el nervio. ¿Y qué es lo que nosotros debemos realizar Buscar pues para que se ejecutar supongo. nuestro tratamiento? Estaríamos hablando de una exodoncia. Bien. Ya hemos dicho, dentario posterior, inerva. Tercero, segundo, la isoveestibular y palatina del primer molar. ¿Correcto?
¿Y ahora qué Tiene hacemos? que ver con los detalles. Nos vamos a basar en los reparos anatómicos para la técnica dentario posterior. Se llaman reparos anatómicos. Primer reparo, fondo de zoom. Segundo reparo, cara distal del segundo molar. ¿Verdad que la aguja está en esa dirección? Cara distal del segundo molar. Radio distal de segunda hora. La angulación Acá. inicial de la aguja, ¿ya? Tiene que ser casi paralela al solitario. Casi. Para, entiéndanlo bien, para continuar con la introducción de la aguja con 3 movimientos: arriba, atrás y delante. Arriba, atrás y delante. De hecho, ya cambiaríamos la angulación de los 30 grados, ¿correcto? Primero, ¿Es así? ¿O lo sacas? como eso, la distal del segundo molar, introducimos la aguja, la deslizamos hacia arriba, atrás y dentro. Y me dirán, doctor, ¿dónde estamos funcionando? Sabemos que teóricamente al dentario posterior, pero no estamos anestesiando nervios, chicos. Sí. Estamos anestesiando en inmediaciones del dentario posterior, que ya sabemos que ya ha bajado, ha tomado la hendidura esferopalatina y ha empezado a dar estas terminaciones. No estamos anestesiando nervios. Cualquiera pensaría que sí, pero no. Estos son los reparos anatómicos para la dentario posterior. Entonces es como un aproximado, supongo, para anestesia. No sé si ¿qué me daría por favor? Rayos X sería, ¿no? Ahí sí, anestesia Y por 4 esto horas. entiéndalo Y bien. lo duerme bien para mí. Pero con eso aproximadamente Cada 2 horas de técnica anestésica requiere su respectivo complemento para el cierre anestésico de la técnica realizada. ¿Está claro? Anotaron bien, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a suponer que vamos a extraer este segundo molar. La tortuga ya hemos revisado, la dentaria posterior, ¿verdad? Pero resulta, chicos, que según la neuroanatomía, la dentaria posterior nos inerva el segundo molar en su raíz vestibular, pero no la palatina. Ahí corresponde el complemento palatino anterior para molar. No han entendido, ¿no? Palatino anterior, pero adelante, pues. Pero anterior a adelante, doctor. No está hablando adelante. Pero bien. ¿Pueden leer, por favor, respecto al complemento, al cierre de circuito anestésico?
serán Bueno. a cabo. Pero si me doy, Por favor. cada técnica anestésica requiere su respectivo complemento para el cierre anestésico en la técnica de realizar. Cierre de circuito anestésico. Cierre, métase en su cabeza. Vamos a verlo. Vamos a extraer el segundo molar. Técnica dental y posterior. Cara vistral del segundo molar, fondo de surco. 3 movimientos, arriba, atrás y dentro. ¿Qué nos permitió desensibilizar esta técnica? Las raíces vesticulares. Porque las palatinas requieren de un complemento, que para molares se lo denomina complemento palatino anterior. Entonces, para extraer el segundo molar, por ejemplo, realizaremos la dentario posterior y el complemento palatino anterior. Porque si no realizamos el complemento, el paciente va a seguir con dolor. Porque esa raíz no corresponde al dentario posterior, sino el nervio palatino anterior. Entonces vamos a hablar de los complementos. Y atiendan bien. Bóveda palatina, ¿correcto? Agujero palatino anterior. Agujero palatinos posteriores, derecho e izquierdo. ¿Estamos? Bien. Atiende. A través del conducto palatino anterior emerge el nervio nasopalatino. O descarga. Se llama así. Sale ese nervio por el conducto palatino anterior. A través de los conductos palatinos posteriores 1 y 2 emerge el nervio palatino anterior. Ahora vemos dónde se dirigen y qué inervan estos nervios. ¿De acuerdo? El nasopalatino, chicos, nos va a inervar central, lateral y canino, es decir, la fibromucosa del central, lateral y canino. Por supuesto que va a haber uno derecho y otro izquierdo, ¿o no? ¿Hasta ahí estamos? ¿Puedo seguir? El conducto o los conductos palatinos posteriores, vean el cuadro 1 y 2, emerge el nervio palatino anterior. Este nerviecito palatino anterior nos va a inervar las raíces palatinas del tercero, segundo y primero. Lo que les decía, tomando el ejemplo, ¿verdad? Si vamos a traer el segundo molar, realizaremos la dentaria posterior y el complemento palatino anterior para obtener el cierre del circuito anestésico de la técnica dentario posterior. ¿Está mejor? ¿O no? Entonces, después entre los complementos tenemos el nasopalatino y palatino anterior. Hasta ahora solo. El nasopalatino viene, son los incisivos, ¿verdad? Esta área, son. ¿Correcto? Vean, chicos, a ver. El nasopalatino, esta área, ¿verdad? No. El dentario posterior, esta área. ¿Cierto?
lo anterior. Es decir, parte del paladar blando y duro, ¿correcto? ¿Qué falta? Los premolares. Premolares, correcto. Para terminar el hilo, ¿no? Vamos cansado. Los palatinos parciales, anoten esto, los palatinos parciales, son aquellos nerviositos que nos van a inervar la fibra mucosa y o porción ósea de los premolares, primero y segundo, derechos e izquierdos. Resulta de la anastomosis del nervio nasopalatino y palatino anterior. ¿Han entendido? ¿Entendieron? No. ¿Alguna pregunta? Es importante, hasta pregunta de examen es esto. No exactamente, doctor, solo entendí que es vertical. Claro, les digo pregunta de examen y sí, como se despierta, ¿no? No entendí muy bien cómo es de los premolares de los costados acá. Dice que Unión. el medio nasopalatino y el taso anterior Atienda. para superar la anastomosis. Los palatinos parciales no son nada más que la anastomosis del palatino anterior y el nasopalatino. ¿Ven? ¿Cómo se unen ahí? Se juntan. ¿Perdón? ¿No sería el posterior, doctor? ¿Palatino posterior? No. La unión del nasopalatino y el palatino anterior conforman los palatinos parciales o palatinos medios. La unión de ¿cómo dijo? Palatinos medios. Comúnmente los denominamos como parciales. Doctor, estos tres van a ser complementarios del producto siempre van a ser Exactamente. Complemento siempre palatino anterior. Si usted va a traer un lateral, va a ser la infiltrativa y el complemento. Nasopalatino. Si es atrás. Pero ojo, Palatino anterior, si es adelante, nasopalatino. el nasopalatino lo consideran también algunos autores como troncular. Es decir que, y en verdad, no es un territorio amplio, ¿correcto? Entonces, ¿por qué tendrías que anestesiar un nasopalatino al lateral? No tiene sentido. No. ¿Por qué tendrías que bloquear al lateral, al central y al canino? Entonces vamos a anestesiar solamente al lateral y lo vamos a llamar palatino. Y usted va a extraer central, lateral y canino, obviamente utilizaría un nasopalatino. Si solo va a trabajar el central, va a ser solamente la técnica palatina. ¿De acuerdo? ¿Estamos ahora? ¿Y cuáles son los reparos anatómicos para las técnicas del complemento? Observen para terminar la clase. Primer reparo anatómico. Vamos a hablar del palatino, central, lateral y canino. ¿Ya? Lo vamos a ir dividiendo. Sector anterior, medio y posterior. El anterior incisivo. Reparos anatómicos. ¿La de medio o no? Es esa línea que nos divide ambos maxilares. Fibroso. Festón palatino. ¿Cuál es el festón palatino?
Esta técnica nos demuestra la nasopalatina, ¿verdad? Que va en dirección la aguja al conducto palatino en medio de los dos centros, es justo aquí. ¿O no? ¿Correcto? Y les decía, si vamos a extraer el lateral, la función será acá, entre el rafe medio y el crestón palatino, justo al medio. Y la técnica es la función. ¿Se han entendido? Entonces, separos anatómicos para el complemento palatino, rafe medio y crestón palatino. La técnica opuesta para realizar la función. Juntos. Separos anatómicos para el palatino parcial, estaríamos hablando de premolar. Los separos anatómicos no cambian, chicos, no cambian. Rafe medio, crestón palatino. La técnica es opuesta. Vamos a suponer que vamos a extraer la 14. La aguja ingresará de izquierda a derecha. Entre el rafe y el crestón al medio. Esos son los separos anatómicos. ¿Entendieron? O sea que la aguja tiene que ser la opuesta. La aguja. Separos anatómicos para premolar corresponden a los palatinos parciales. ¿Correcto? Primer separo, rafe medio. Segundo separo, crestón palatino. Una línea imaginaria entre ambos, justo al medio. La función cuya técnica es opuesta. Si vamos a anestesiar la 14, ingresaremos por acá. Y si es la 24, por el lado derecho al lado. Lo último. Separos anatómicos para el palatino anterior. Que no es nada más que el cierre del circuito anestésico del dentario posterior. Los separos no varían. Rafe medio, crestón palatino. Sí. Para el molar, la función será acá. ¿Correcto? Para el primero, la función será acá. Sí. Para el segundo será acá. Sí, sí. Y para el tercero, acá. Sí. Porque el conducto palatino posterior está más atrás. ¿O no? Primer molar, segundo, Tercera, sí. ¿entendieron, chicos? Doctor, sobre eso de cómo es eso, si quieres sacar la pieza, supongamos que esa es la 28 y la otra es la 18, así, tendría que, si quiero sacar la 18 tendría que inyectar la 28, ¿a eso se refiere a opuesto? ¿O es que no le van a entender si a qué se refiere de su opuesto? La técnica opuesta. Eso, ¿a qué se refiere exactamente? El compañero pregunta a qué se refiere específicamente la técnica opuesta. Si voy a extraer vamos a suponer que este es el tercer molar, ¿de acuerdo? Sí, ¿Corresponde a qué número? a 38. O no, 18. no, 18. Hemos dicho la técnica es opuesta. La aguja la voy a ingresar por acá. A ese Ah, punto. Y para la 28, ya. para el camino 13
ingresaré por acá. No voy a poder ingresar aquí. Ah, claro, claro. Ah, ya, ya. Para el cuadrante número 2, ingresaré de derecha a izquierda. Ah, ya, ya. Por supuesto, siempre bajo los reparos anatómicos que ya les he participado. El próximo lunes, chicos, no pagamos por favor. Ya que esté pasado, ¿verdad? El próximo lunes tenemos el examen de trigenio. De verdad yo les he adelantado bastante. No es nada más que la aplicabilidad del marco teórico a la práctica que vamos a realizar. Tenemos que saber. Ah, claro, claro. Yo les voy a confirmar el aula, probablemente sea ya chicos esta hora ya la vamos a ocupar. Estamos con problemas enormes de designación de aula con la cantidad de estudiantes. Vamos a ver cómo nos organizamos, pero les confirmo el horario. El examen es trigénio. El texto a consultar y Garino, anatomía dentaria, que está bastante explícito, está bonito, fácil de entender. ¿De quién, doctor? Garino. Hay. Encías enteros también hay, sobre el verdad anestesia. Hay un texto de la doctora Ortega también, de consulta. Bastante complejo, pero está muy bien. Vamos a dar el examen con cartilla.